¿Eres humano? Si la respuesta es sí, este vídeo te interesa. Este vídeo es especialmente para ti, porque vamos a hablar de 4 cuestiones que son inherentes al hecho de estar vivo y ser humano. Vamos a ver, hoy me voy a poner un poco más filosófica, nos vamos a poner un poco más filosóficos, pero en realidad la filosofía tiene mucho de práctica y va a verse reflejada en nuestro día a día, en nuestros síntomas, en nuestras ansiedades, así que atención. Te voy a hablar de la psicoterapia existencial y de cómo aplicarla a tu vida cotidiana. ¿Qué es la psicoterapia existencial y por qué nos interesa hablar sobre ello? Es un modelo de psicología que tiene tintes más filosóficos y que estudia, profundiza sobre la existencia humana. Y aborda, sobre todo, se centra principalmente en 4 cuestiones a las que nos vamos a tener que enfrentar sí o sí por el hecho de estar vivos. Y estas 4 son la muerte, la libertad, el sentido o sinsentido de la vida y la soledad o el aislamiento. ¿Y qué pasa? Que estos 4 temas siempre están rondando en nuestra vida, en nuestro día a día. Y están muchas veces debajo de los síntomas, debajo de nuestras angustias, debajo de nuestras dudas en las decisiones y demás. Entonces es interesante que dediquemos un ratito de reflexión a mirarlas de frente, a, como dice Irving Yalom, que es una figura relevante en este tipo de terapia, a sacudir el avispero. Es como: Rocío, ¿por qué te pones ahora a hablarme de la muerte? No me apetece nada, estaba yo aquí tranquilamente y te pones a hablarme de este tema. Pues sí, hay que hablar de este tema y mirarlo de frente para que no tenga que venir por detrás o en forma de síntomas, en forma de evitaciones, en forma de dando la murga, la plasta, porque no lo estamos haciendo conscientes. Vamos a dedicar un ratito a hacerlo consciente y a abordarlo de frente. Que no miremos de frente estas cuestiones, que no hablemos sobre ello con nosotros mismos o con alguien, con psicólogo, con nuestro amigo, con nuestra familia, da igual. Que no hablemos sobre ello y lo miremos de frente no significa que no esté ahí, operando por detrás, colándose en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, en nuestros síntomas. Por eso es interesante hacer ese ejercicio de reflexionar y mirar cómo lo podemos integrar en nuestra experiencia humana, estos 4 temas de los que te he hablado. Porque el ser humano es experto en escaquearse, ¿no? de lo que teme realmente. Desplazamos muchas veces la angustia, el malestar que nos generan ciertos conflictos y lo convertimos en síntomas. En síntomas como pues, el ahogo, presión en el pecho, el insomnio, el nerviosismo, la ansiedad ahí como flotante que no sé, estoy angustiado y no sé muy bien por qué. Pues muchas veces el por qué está aquí debajo en estos temas que estamos hablando. Y nos es más fácil mirar el síntoma, a ver qué hago con el ahogo, cómo respiro, cómo no respiro, que mirar lo que está generando el síntoma, el conflicto que hay debajo. Y también en el modelo médico vemos cómo se centran más en el síntoma y que les es más fácil controlar el síntoma que echarle un vistazo a lo que hay debajo. Porque no hay tiempo, porque no hay recursos o porque no está así enfocado el modelo. O sea que esta es oportunidad para mirar este tema. Y no estar todo el rato centrado en el síntoma, sino ver qué hay debajo del síntoma, qué lo está alimentando, qué me está llevando a este estado de tensión que hace que aparezcan, que emerjan estos síntomas. ¿Vale? Y a estas 4 cuestiones de las que te voy a hablar, hoy te voy a hablar de 2, lo llaman los 4 inmutables o los 4 jinetes del apocalipsis, dicen algunos autores. Y el primero de ellos es la muerte. Un temazo, ¿no? Un temazo. Y que nos lleva a una paradoja, y es que vivir es empezar a morir. Morimos porque estamos vivos. Mucha gente lo tiene presente en su día a día, ¿no? Y nada más despertarse piensa, un día más. Y otros piensan, un día menos. Cada día es una nueva oportunidad y una oportunidad menos. Y eso, sostener esas 2 verdades, muchas veces nos lleva a un estado de
¿Cómo sostengo esto? ¿No? Y nos lleva a veces a convertirlo en actuaciones o en mecanismos que intentan resolver esta angustia que sentimos al ser conscientes de que esto termina, pero que no acaban de resolverlo porque no lo estamos mirando de frente. Mucha gente es consciente de que sus síntomas de hipocondría, sus evitaciones del avión, del coche y demás están relacionados con el miedo a la muerte. Pero lo miran como de soslayo, como sí, esto me da mucho miedo, pero no se paran a decir, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué me genera? ¿Cómo puedo sostenerlo mejor, esta verdad, esta condición inherente a haber nacido? ¿Cómo puedo integrarla, incorporarla y convivir con esta verdad? ¿Cómo puedo tener presente la muerte de una forma que no me genere tanta angustia, sino que incluso, que es lo interesante, lo pueda usar para vivir mejor, de forma más consciente? Esto es lo que pasa con estos 4 inmutables o jinetes, que pueden generar angustia al principio cuando no lo elaboramos, y una vez lo elaboramos, lo integramos, lo colocamos, nos da una fuerza, una conciencia y una madurez espectacular. Son como los impulsores para conectar con la fuerza y la madurez. Estas 4 cuestiones. Entonces, el miedo a la muerte, aunque no lo hagamos consciente, se filtra por eso, por cómo estoy, cómo conduzco, cómo cruzo el semáforo, cómo me relaciono con tener fiebre, con el COVID, con todo, con una relación que tengo con mis familiares, con mi mascota, porque es que la muerte está ahí, la vemos en las series de televisión, la vemos en nuestros familiares, nuestros seres queridos, la vemos en nuestras mascotas, la vemos en nosotros mismos. Y es verdad que si lo miramos bien, de una forma consciente, como te digo, nos puede ayudar a ser más sabios y a valorar cada día con alegría y sabiendo que la buena noticia está asegurada. Y tener la muerte presente, bien colocada, nos ayuda mucho. Y luego también, claro, por ejemplo, el contexto, con estas cuatro inmutables, el contexto, la sociedad, la literatura, las películas, nos dan una estructura para poder integrar estos conceptos, ¿no? Nos dan cierto orden, ciertas historias para poder colocar estas cuestiones. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? La religión, por ejemplo, ayuda al ser humano a colocar la muerte y aceptarla mejor. Nos hablan de algunas religiones de la reencarnación, de una vida más allá, del cielo, del paraíso, ¿no? Del infierno también para regular nuestra conducta, nuestra ética, nuestra moral. Bien, y eso es súper interesante, y eso es una descarga de mucha angustia. Pero a veces estas explicaciones que nos da la sociedad o que nos da la religión, hay momentos en que toca cuestionarlo y decir, a ver, ¿cómo estoy usando esto en mi propia vida, en mi propia narrativa interna? Porque si usamos este tipo de historias como una forma de negación o de no aceptación de la muerte, pues no nos va a terminar de ayudar, porque no nos lo vamos a acabar creyendo del todo. Va a ser como, sí, vale, ha muerto este ser querido y se va al cielo, pero no me acaba de convencer, y sobre todo no lo quiero usar como una forma de escaparme de la tristeza o del dolor que me ha generado la pérdida de esta persona. Se ve mucho en los niños, ¿no? Pues se muere el abuelito y muchas veces los padres enseguida, no, pero se va al cielo, sin dejarle, es como si se puede ir al cielo o no, según las creencias de cada uno, pero ya no está aquí. O sea, puede haber vida más allá, pero ya no hay vida aquí, la vida de aquí se ha terminado. Y también toca hacer ese duelo, no directamente hacer el traspaso a una vida mejor. Cada uno que haga lo que quiera, a ver si me entiendes, pero sí que es interesante hacerlo de una forma consciente, con conciencia de lo que estamos haciendo. La religión que tenga cada uno, usarla y usar esa narrativa, la que sienta cada uno coherente en su vida, pero sin negar el dolor,
o sin negar la angustia, porque si no es escapismo ilustrado, ¿vale? Entonces, el tema es, podemos usar la muerte para estar más vivos que nunca. Algunos autores, filósofos, hablan de la muerte como la imposibilidad de más posibilidad. Bueno, pues si seguimos vivos, tenemos posibilidades cada día. Y eso nos puede ayudar a estar más conscientes, con más ganas, con momentos de dolor, por supuesto, pero si duele es porque uno está vivo, ¿no? Y yo sé el vacío y la angustia, la soledad, de la que también hablaremos, que genera la pérdida de un ser querido. Y una vez hecho y respetado el duelo, el dolor, también se puede usar. Y es que no hay más remedio que aceptarlo. En el duelo sabes que hay fases y una de ellas es de negación, de ira, enfado, resentimiento. Hay diferentes fases. Hay una de negación, es como no, esto no ha pasado. Y esa fase también es adaptativa. Claro que puede haber una negación inicial, pero para acabar aceptándolo e integrándolo. Vivir es urgente, dice una camiseta que tiene un amigo, y tener presente esto nos va a ayudar a estar más conscientes, más despiertos y aceptando lo que la vida es y lo que la vida no es. Mira a ver qué tiene que ver con tus síntomas, qué tiene que ver con tus angustias, con tus conflictos. Porque hay gente que evita muchas situaciones por este miedo y hay gente al revés, que le da tanto miedo que hace lo contrario, que hace deporte de riesgo o se cuida poquísimo. Están los dos extremos. Y en los dos extremos, tanto cuidarse demasiado de una forma un poco obsesiva como descuidarse demasiado, está esto por debajo. Como decía Irving Yalom, este miedo se derrama en nuestros sueños y en nuestros despertares. En fin, es una reflexión para tener presente. Segundo, inmutable, relacionado con este, la libertad. La libertad es algo aparentemente positivo, ¿no? Algo que nos gusta tener. ¿Cuánto tiempo lleva el hombre, la mujer, el ser humano luchando por su libertad? Toda la vida. Bien, pues esto aparentemente positivo, cuando le damos un segundo vistazo, es fuente de angustia importante para todos nosotros. Porque lo mismo que te decía antes con la religión, con la muerte, también nuestra tradición judeocristiana nos habla de un plan divino y de que hay un plan superior para ti, que te va a llevar a un destino. Y eso, no lo sé, cada uno tiene sus creencias, pero en realidad también tiene mucho de descarga, de responsabilidad de la libertad que tenemos. Hay a muchas personas que la libertad les genera como un peso tremendo. El hecho de tener que decidir y saber que puede decidir qué estudiar, qué relación tener, qué comida tomar, les lleva a un lugar de pedir que otros decidan por ellos o de desear inconscientemente que otro tome decisiones, ¿no? Y muchas veces por eso se crean relaciones de dependencia. Y a todos nos pasa, incluso en la carta en el restaurante, ¿qué pido? ¿Ensalada o pollo? ¿Ensalada o pollo? Y nos puede generar mucha ansiedad, ¿no? Eso no tanto, o para muchas personas sí, pero está también como presente, se cuela en nuestro día a día. Porque obviamente no tenemos una libertad absoluta, estamos ciertamente condicionados pues, por nuestra genética, como decía un profesor mío, José Luis Marín, por nuestro código genético y por nuestro código postal. Sí, estamos condicionados, no tenemos libertad absoluta, afortunadamente, pero sí tenemos bastante libertad de elección. Y hay personalidades que no la llevan muy bien y que prefieren, se sienten más a gusto, estando, por ejemplo, en trabajos muy estructurados, que les digan lo que tienen que hacer y tienen poca libertad para eso, y hay otras personas que necesitan, que no soportan esa estructura y que necesitan crearse su propia estructura.
Ahora, estas personas que necesitan crearse su propia estructura, también a veces les genera ansiedad, conflicto, ver cómo, ostras, que es que yo me lo guiso, yo me lo como. Yo soy el que tengo que hacerme cargo de montarme mi diseño de vida, mi diseño de día, y eso a veces es como que yo tengo que asumir todas las consecuencias por cada decisión que tomo, ¿no? Y eso a veces supone mucho peso y mucho síntoma. Todos estos temas tienen que ver con hacernos cargo, con tomar responsabilidad de las decisiones, de las elecciones que hacemos. Que por supuesto algunas están condicionadas, como hemos visto. Si naces en un lugar no vas a tener la misma, el mismo acercamiento a ciertas situaciones, da igual, pero sí, como te digo, tenemos bastante libertad de elección. Y por eso tienen tanto éxito los videntes, porque es como, dime qué va a pasar, ¿no? O sea, necesitamos como certezas, como informaciones que nos ayuden a controlar. Hay veces que no podemos predecir la consecuencia que va a tener una decisión que tomamos desde la libertad. Mucha gente, por ejemplo, se obsesiona y genera un trastorno obsesivo compulsivo o incluso un malentendido obsesivo, como lo llamo yo, con su pareja, de la quiero, no la quiero, tengo que estar con ella, no tengo que estar con ella, cuáles son las señales, hacia dónde voy, porque les cuesta muchísimo hacerse cargo de estoy en esta relación y yo lo estoy eligiendo y podría elegir estar en otra relación o no estar en esta relación. O sea, ese conflicto de puedo estar aquí y puedo estar allí, para mucha gente es la gran fuente de ansiedad. Y llegan a la consulta o llegan a su médico con tengo estos síntomas, ahogo, pensamientos obsesivos, esta compulsión, este patrón, esta adicción o este no sé qué. Y eso está muy bien y hay que mirarlo también, ¿eh? Al síntoma también hay que ver cómo nos relacionamos con el síntoma en sí mismo. Pero ¿qué está generando ese síntoma o ese estado de tensión desde el que emerge ese síntoma y se alimenta? Pues muchas veces esto, el peso de la libertad. El miedo a la libertad. Temazo máximo. Podemos seguir hablando de ello. Si te interesa, por favor, házmelo saber, porque me parece apasionante. Cierto es que esto hay que bajarlo a tierra y no quedarnos filosofando y parloteando sobre, ay, la libertad. No, ¿cómo me afecta mi vida diaria? ¿Cómo me afecta en hoy lunes este tema? ¿Vale? No vamos a dejarlo aquí en el éter. Pero eso, podemos seguir profundizando y lo haremos. El próximo día te hablo de los otros dos inmutables. El sentido o sinsentido de la vida, que está relacionado con los dos anteriores, y la soledad, que es algo con lo que conectamos muchas veces y es doloroso, pero queremos ir integrándolo, incorporándolo como parte de nuestra experiencia. Gracias por estar ahí. Esto es un canal, un espacio para que todos en comunidad nos hagamos más conscientes, que podamos madurar y hagamos una sociedad pues más sana, más adulta, más lo que quieras. Y, o sea que gracias por contribuir a esto. Si te ha gustado, dale like, comparte, lo que quieras. Es tu libertad de elección. ¿Qué eliges? Gracias.